Gracias, diputado presidente. Agradezco este espacio de control político. Mi objetivo es comunicar un mensaje de enorme trascendencia para esta diputada y estoy segura que también para muchos diputados y diputadas. Es un mensaje para crear conciencia acerca de la verdadera realidad que afronta uno de los sectores más vulnerables de la población mundial. Me refiero a las niñas y las mujeres adolescentes. Es un mensaje para sensibilizar respecto a la discriminación, la violencia y la desigualdad a la que son sometidas millones de personas cuyo pecado capital consiste en haber nacido mujeres. Parece increíble, pero es parte de la barbarie que aún subsiste en pleno siglo XXI. El 19 de diciembre del 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 66-170 en la que declaró el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña. Y a la fecha, ninguno de los y las diputadas hemos hecho referencia a esta fecha tan importante, con el propósito de reconocer los derechos de las niñas y las poblaciones excepcionales que las niñas afrontan en todo el mundo. La conmemoración de esta fecha centra la atención en la necesidad de abordar los desafíos que enfrentan las niñas y promover su empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos humanos. Asimismo, subraya las desigualdades de género que siguen habiendo entre niñas y niños y aborda las diversas formas de discriminación y abuso que sufren las niñas en todo el mundo. Según cálculos oficiales, actualmente existen alrededor de 2.200 millones de personas menores de edad, de las cuales casi 600 millones son niñas entre los 0 a los 19 años, lo que constituye la generación más grande de niñas en la historia. Como se comprenderá, estas niñas, al igual que los niños, deberían estar cobijadas por un fuero protector especial e integral por parte de los gobiernos, instituciones públicas y privadas, de las comunidades, sus padres y madres y familia en general. Lamentablemente, las cifras permiten levantar el velo y visualizar lo que está pasando ahora mismo. 31 millones de niñas en edad de estar en educación privada no están escolarizadas y de ellas 17 millones nunca lo estarán. También le pasa a los niños, pero son 4 millones menos. Otros 34 millones de adolescentes tampoco tienen la oportunidad de aprender las habilidades básicas para conseguir un trabajo y manejarse en la vida. De los 126 millones de jóvenes analfabetos en el mundo, 61% son chicas, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Más de 700 millones de mujeres en el mundo han sido casadas siendo niñas, con menos de 18 años de edad, y unos 250 millones se casaron antes de cumplir los 15 años. Para ellas se acaba cualquier oportunidad de elegir su futuro, porque normalmente no tienen voz ni voto sobre cuándo o con quién casarse. Y lo habitual es que, si alguna vez fueron al colegio, dejaron de hacerlo y se perpetúa su situación de pobreza. Al ser niñas, son más vulnerables a la violencia, tienen muy poco poder para negarse a tener sexo, ni pueden negociar formas más seguras de hacerlo que las protejan del SIDA y otras enfermedades. Por cierto, en el mundo las mujeres jóvenes entre 15 y 24 años de edad tienen un riesgo de infección al VIH del 50% más alto que sus pares masculinos. 84 millones de mujeres adolescentes entre 15 y 19 años han sido víctimas de algún tipo de violencia física, psicológica, sexual en manos de sus parejas o maridos o en algún momento de sus vidas. Los datos recogidos en el 2014 por UNICEF son para el mundo entero, no solo para los países en desarrollo donde la situación de las niñas es más complicada. Pero hay números iguales preocupantes. Casi la mitad de las niñas en esa franja de edad, 126 millones, cree que algunas veces está justificado que su marido le pegue a su mujer. Por su parte, en Costa Rica, datos del Instituto Nacional de la Mujer
señalan que las niñas y adolescentes son una población altamente vulnerable ante la violencia sexual, aunque las relaciones sexuales con personas menores de 15 años, son un delito en nuestro país. Entre el 2009 y el 2013 ocurrieron 2.450 nacimientos de niñas de 10 a 14 años, siendo que en el año 2012 el 86% de los padres declarados en estos nacimientos eran mayores de 18 años, lo que evidencia la vulnerabilidad de estas niñas y adolescentes frente a la violencia sexual. Evidentemente, 5 minutos no alcanza para seguir citando estadísticas escalofriantes, pero quizás sí permiten recordar nuestra tarea. Mantener a las niñas en la escuela, proporcionarles actitudes fundamentales en la vida, apoyar a sus progenitores, cambiar actitudes y normas por medio de conversaciones comunitarias, fortalecer los servicios judiciales, penales y sociales es una labor fundamental y de cual nosotros los y las diputadas podemos y debemos hacer una gran tarea. La igualdad entre mujeres y hombres es ante todo un derecho humano y una condición indispensable para lograr el desarrollo y la reducción de la pobreza. Sin embargo, la discriminación y el ejercicio de la violencia basada en género en sus distintas expresiones son aspectos que aún existen en múltiples sociedades en el mundo, afectando principalmente a las niñas, a las jóvenes y a las mujeres más vulnerables. Sin duda alguna, estas condiciones deben ser erradicadas. Por lo anterior, el cumplimiento y el respeto por los derechos de las niñas es ante todo una obligación y un imperativo moral. Muchas gracias.